En el contexto islámico, Sirat, que literalmente significa camino, es el delgado puente sobre el infierno que todos deben cruzar el día del juicio final y en el que unos caerán y otros no. Este es el texto explicativo que aparece al inicio de esta notable película del director gallego Oliver Laxi y que resume la esencia de su propuesta. El filme comienza con la llegada a una rave, que es una fiesta de música electrónica, de Luis, un padre, con su hijo menor Esteban. Ellos buscan a la hija adolescente que ha desaparecido tras asistir a una rave anterior. Esto ocurre en un desierto en el sur de Marruecos. Luego de que un grupo de militares suspenda la fiesta, deciden seguir a los organizadores a una posible nueva fiesta, siempre tras los plazos de la hija desaparecida. La rave en el que esto ocurre no es realista, ya que en estas fiestas los equipos de sonido no son tan viejos ni están sucios o incluso desgastados como se muestra en la película. Eso en todo caso ocurre al final del evento y no desde el inicio como se muestra en Sirat. Además, debería haber personal y sistemas de seguridad que acá están omitidos y el baile se significa también de forma un poco irreal por lo desenfrenado y exagerado de los movimientos rítmicos al punto que parece, salvo por la música, una celebración evangélica de exorcismo, ¿no? Lo anterior sugiere que este subgénero de la música electrónica ha sido resignificado y estamos ante una especie de festival musical sacro, una especie de hierofanía, o sea, una manifestación de lo sagrado en un mundo o una situación profana, ¿no? En la que todo lo que sucederá a continuación es casi totalmente alegórico, salvo en las dos secuencias finales de la película en la que se estaría volviendo a una cruda realidad en el mundo de lo profano. Por tanto, no es una película de personajes. No se sabe de dónde vienen padre e hijo, quiénes son, qué hacen, ni por qué fue que desapareció la hija, lo que es un claro MacGuffin, es decir, un mero pretexto que pone en marcha una acción dramática que va por otros lados. De hecho, el periplo hacia una supuesta nueva fiesta en el que participan podría ser una repetición de un hipotético periplo previo de la hija, ya siempre en el plano de lo alegórico. Mientras que tampoco se conoce casi nada sobre los 5 miembros de la producción musical que encabezan la marcha hacia el desierto junto con padre e hijo, ¿no? Así como se omite cualquier dato sobre el origen de las discapacidades físicas de un par de ellos. Uno perdió una mano y el otro parte de una pierna. Estos 5 personajes de la producción musical están interpretados por actores no profesionales. El filme se desarrolla en un contexto de guerras africanas inespecíficas, es decir, no se sabe, no está claro bien quiénes son, ¿no? Aparentemente está basado en conflictos reales actuales que se viven en ese continente. Así como también se hacen comentarios en las vagas noticias que llegan por radio que llevan a los organizadores a especular sobre el riesgo de una eventual tercera guerra mundial, lo que sugiere que el contexto bélico es global y no solo local, y que más bien si hubiera tal guerra mundial devastadora, se supone en el hemisferio norte, siempre quedarían en África las mismas raíces de violencia destructiva y autodestructiva de los humanos en el planeta. Es decir, que habría también un efecto de repetición, un eco de lo global en lo local. Por si fuera poco, la reciente intensificación de las guerras en Ucrania y Medio Oriente actualizan y refuerzan las resonancias de este dato de la película. Al mismo tiempo, el escenario geográfico, alejado, remoto, desértico, aislado, y el escenario social de pobreza y carencias, ambos manifiestan una marginalidad supuestamente realista, ya que todo esto
podría ser una especie de anticipo, entre comillas, de un escenario post-apocalíptico. La apariencia estrafalaria y desaliñada de los curtidos músicos, así como sus trajinados vehículos y equipos, les da una imagen de sobrevivientes de algún tipo de hecatombe. De esta forma, la puesta en escena se apoya tanto en estos vacíos como en estas insinuaciones de sentido a manera de ecos que bordean la acción dramática, las que juegan entre pasado y futuro, permitiendo el afloramiento de una sensación de intemporalidad y misterio propios de lo sagrado. En esta línea, la música tiene un papel muy importante. La cinta se inicia con la rave de música techno, la que en su origen fue disruptiva y aún mantiene un fuerte sesgo contracultural en entornos que defienden la inclusión y la resistencia a la industria musical comercial. O sea que se trata de una música declaradamente marginal, contestataria y alternativa. Viene al caso aludir a su origen porque en esta obra tal música está representada por personajes no tan jóvenes y el componente inclusivo lo constituye la discapacidad física de alguno de ellos señaladas antes. Son cuarentones que avanzan hacia la cincuentena, lo que permite suponer que estuvieron en los inicios del subgénero, a la vez que mantienen la vigencia de un sonido ajeno al mainstream del espectáculo. A la vez, esta música tiene una tendencia minimalista y repetitiva, nuevamente a manera de eco, que llega a lo hipnótico, mientras que el baile busca alcanzar un estado de trance, pues se realiza con los ojos cerrados de manera introspectiva y que sería meditativa si no fuera por la intensidad del movimiento corporal del baile, ¿no? Es como bailan como unos poseídos. De esta forma la música se resignifica en función de la hierofanía, de lo sagrado emergiendo de lo profano. Se genera así un ritual colectivo a la vez que marginal y cuestionador. Hay una compatibilidad entre el carácter alegórico de la película y la música tecnoelectrónica, que se manifiesta de manera diegética, es decir, la música de fuente visible, la que vemos que se está tocando en la rave inicial y en unos pocos momentos posteriores, para volver trágicamente a puntear la penúltima secuencia. La música, mientras que cuando la música es de fuente no visible, el techno aporta una sombría y por momentos amenazante tensión a lo largo del periplo del grupo tras la fiesta, así como apoya un siniestro suspenso en los tramos finales de ese mismo viaje. El paisaje desértico adquiere así una resonancia que se asocia con lo que he mencionado, efectos de sentido de tipo eco, ¿no? Y que ahora son un poco espejeantes, ¿no? Lo que conduce a una estructura dramática, lo que nos conduce a una estructura dramática o a la estructura dramática de la película, que se desarrolla durante el viaje de padre e hijo junto a los productores musicales de la rave por el Sahara hasta Mauritania. Desde este punto de vista, el filme tiene un aspecto de obra realista y hasta convencional, superpuesto y combinado con los contenidos y vacíos alegóricos que he mencionado. Podría recordar un western por la presencia y el reto para los protagonistas de vencer los obstáculos de un paisaje vasto y agreste, ¿no? Pero también podría ser una road movie en la que los personajes durante el viaje van superando diversos desafíos físicos y emocionales, a la vez que van estableciendo lazos de colaboración entre ellos. El periplo tiene dos etapas. La primera es como un viaje de aventuras por una geografía accidentada y riesgosa. La segunda, por la abrupta conversión de ese viaje en una inesperada secuencia de hechos terribles. Como se ha señalado, las peripecias por las que pasan los viajeros pueden ser leídas como parte de una película realista, entre comillas, pero al mismo tiempo podrían ser interpretadas también como elementos alegóricos. Así, por ejemplo, la estela trágica que envuelve a los personajes, ya avanzada el viaje, se manifiesta en una notable escena anticipatoria en la que el grupo llega a un lugar abandonado donde un niño que cuida cabras se niega a escucharlos y se marcha con su rebaño, presa del miedo, ¿no?
temor que podría generarse al ser encarado con personas desconocidas y algo estrambóticas, ¿no? Pero a la vez, ya en el plano simbólico, quizá este pequeño pastor los identifica como condenados por alguna maldición o por estar marcados por el destino, y huye ante la perspectiva de ser arrastrado por este destino, ¿no? El nexo que une ambos tramos narrativos es tanto los riesgos generados por el contexto de las guerras como por los peligrosos obstáculos que les impone la propia geografía. Aquí el paisaje no es decorativo, sino que tiene un papel activo en el drama que se escenifica. Y así llegamos al tercer componente de la puesta en escena, el peso y presencia del entorno natural compuesto por grandes panorámicas del desierto, montañas pedregosas, caminos angostos, terrosos y solo afirmados, oasis con barro, abismos profundos y lugares abandonados. Todo mostrado sin mayores adornos y en toda su crudeza. La incursión del grupo de viajeros en estos amplios espacios desérticos y las dificultades para aprovisionarse de agua y comida recuerdan el bíblico ayuno de Cristo durante 40 días en el desierto y donde fue tentado por el demonio. Mientras que en esta película, Sirat, la inmensidad del espacio abierto termina por convertirse en una especie de encierro, fáctico y simbólico, durante la penúltima e intensa secuencia en el que la maldad ha intervenido este espacio, terminando de montar el citado puente sobre el infierno. De esta manera, el periplo se convertirá en una manifestación de lo sagrado y a la vez diabólico en lo profano. Y si la llegada del padre con su hijo a la rave inicial es el ingreso de lo profano en lo sagrado, ¿no? La rave misma es ese tránsito. Al final, en la penúltima secuencia, es la transición y absorción de lo sagrado por lo profano. Es un retorno, ¿no? En tal sentido, el plano final de la película sería su único momento puramente realista, en el que se concluye que el verdadero infierno está aquí, en la tierra, en el mundo real. Un infierno que se perfila amenazante por la eclosión de la maldad humana y se evidencia durante la guerra, o más específicamente por alguna de sus consecuencias. Por tanto, el punto de vista del director es escéptico. El arte mismo, en este caso el arte musical, que aspira a lo sagrado y a la sublimación de los peores instintos del ser humano, se muestra incapaz de impedir el daño que se inflige a sí mismo, mientras que las reverberaciones de este juego de ecos, de pasado y futuro, sugiere ciclos recurrentes de destrucción, reconstrucción y muerte, ya no en un plano intemporal del arte, sino en la realidad cruda del presente. Lo peculiar de esta propuesta de Laxe, por tanto, es que el mundo de lo profano, de lo humano, subsume finalmente a lo sagrado, representado por el arte audiovisual y musical. Ambos, lo profano y lo sagrado, sin embargo, son parte de la condición humana y son parte de ese ciclo de creación y destrucción que se muestra en el fondo a lo largo del filme. Audaz, provocadora, compleja, producida con gran economía de medios, esta película, Sirat, es una de las mejores que se han presentado recientemente. Su fascinante relación entre lo alegórico y lo real, a partir de la resignificación de la música techno, todo ello configurado en una geografía viva en la que resuenan todos estos componentes de sentido, hacen de esta película una eficaz combinación entre el cine de autor y un volcánico cine de acción. Altamente recomendable. Hasta la próxima película.